¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Robles. Muy buenas noches al soberano y a ustedes, la familia de PAT. Muchas gracias. Y quiero saludar también al ex ministro de Trabajo de Carlos Mesa, Luis Fernando Fagaldes. Él es uno de los que está incluido en el juicio. ¿Cómo está, don Luis Fernández? Buenas noches, Jorge. Le agradezco mucho gentileza y un saludo especial a los televidentes de su programa. Vamos a ver lo que dijo, en primer lugar, don Eduardo Rodríguez Belcé. Él respondió un cuestionario dentro de la investigación y dice esto. Declaraciones de Eduardo Rodríguez. Quiero dejar constancia expresa de que la actuación de mi gobierno se concentró en restablecer el principio de legalidad en la conducción de la actividad del Estado en el procedimiento de recuperación de concesiones mineras ubicadas en el Salar de Uyuni. Mi gobierno no ingresó al mérito de las razones por las que dispuso la nulidad de las concesiones. Cumplió con el deber administrativo de sanear los procedimientos en resguardo del principio de legalidad que garantiza el sometimiento de autoridades y administrados el orden legal. El fiscal general dijo que esto que dijo Eduardo Rodríguez Belcé es lapidario para Carlos Mesa. Y Carlos Mesa respondió esto. Vamos con los cuadros. Caso Quiborax, aclaraciones de Carlos Mesa. El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, ha declarado hoy que el testimonio del expresidente Eduardo Rodríguez sobre el caso Quiborax es lapidario para el exmandatario Carlos Mesa, porque con esa acción se habría reconocido que hubo irregularidades. Caso Quiborax, las aclaraciones de Carlos Mesa. Con toda intención, a diferencia de otros testimonios, la citada declaración extemporánea del expresidente se hace pública y el fiscal manifiesta su abierta parcialidad en mi contra al hacer declaraciones sobre el contenido de la misma cuando ya no tiene atribución ni competencia. Aclaraciones de Carlos Mesa. El expresidente hace dos consideraciones, una sobre la forma y otra sobre el fondo. En la forma indica que lo que hizo fue sanear los procedimientos en resguardo del principio de legalidad. Obviamente se refiere a su decisión de abrogar mi decreto supremo en lugar de anular. Caso Quiborax, aclaraciones de Carlos Mesa. Pero lo verdaderamente importante está en el fondo de sus palabras cuando indica que su gobierno no ingresó al mérito de las razones por las que se dispuso la nulidad de las concesiones. Esta última interpretación no es ni arbitraria ni subjetiva, surge del propio texto del decreto supremo firmado por Eduardo Rodríguez, que a la letra dice que las resoluciones administrativas dictadas por la Superintendencia de Minas anulan las resoluciones constitutivas de las concesiones mineras de la empresa Non-Metallic Minerals, Sociedad Anónima, y en la actualidad se encuentran ejecutoriadas y causan estado. Conclusión. Mi ley 2564 de nacionalización del salar hizo lo correcto, recuperando la totalidad de la costra salina en favor del Estado. El decreto supremo de Rodríguez Belcé ratificó en toda su extensión el alcance de lo dispuesto por la Superintendencia de Minas. De ese modo, la situación jurídica de Bolivia con relación era impecable en el momento del fraudulento inicio del litigio de NMM Quiborax contra Bolivia.
El fiscal Guerrero, brazo operativo del Ministerio de Justicia, no podrá falsear la verdad, y menos usando a su antojo lo declarado por el exgobernante Eduardo Rodríguez Bercé, cuando ya no tiene competencia en esta investigación preliminar. Situación ilegal que haré conocer al Tribunal Supremo de Justicia. Don Israel Campero, lo que ha declarado a través de respuesta a un cuestionario Eduardo Rodríguez Bercé, ¿qué le hace al caso? Bien, bueno, en principio es de rigor intelectual dejar sentadas algunas bases necesarias de la cuestión que estamos tratando. Y digo esto porque los abogados tenemos una responsabilidad muy alta con la sociedad. Y esa responsabilidad es dejar de lado la elucubración y sentarlos en las cuestiones de derecho que afectan a las cuestiones que se hacen públicas. Miren, le explico. Y considero que todo el resumen que se ha planteado en pantallas tiene una importancia capital a la hora de conocer la contextualización real de esta situación. De cómo surge la controversia en la que ahora nos vemos. Los medios de comunicación están plagados de noticias que versan alrededor de un juicio cuyos términos deben de ser solucionados jurídicamente. Y el papel que hoy vamos a desempeñar acá es tratar de exponerle al soberano cómo es que en el orden normativo, al interior de nuestras normas, la cuestión es sencilla. Y este caso ha empezado con una célebre ley, una ley signada con el número 2564, que todos ya conocen, del año 2003, donde el presidente constitucional de la República, el señor Carlos Mesa Gisbert, dispone declarar la reserva fiscal del salario Uyuni, un criterio correcto a través de una actividad legislativa, y dispone en el artículo 3º de este dispositivo normativo un mecanismo que en reglas generales o en líneas generales establece una facultad al Poder Ejecutivo para que luego de una evaluación de auditorías técnico-jurídico-legal, financiera y demás, declare la nulidad de los derechos concesionarios mineros de la costra salina. Bueno, este es un primer criterio. Esta norma, esta ley, producida por el entonces presidente Carlos Mesa, tiene relación con la norma minera. Nosotros teníamos un código minero a la fecha de la promulgación de esta ley, y este código minero establecía 3 situaciones sobre las concesiones mineras o su forma de extinción. La primera, la renuncia; la segunda, la caducidad; y la tercera, la nulidad. Entonces, a prima facie, a primera vista, esta ley tenía coincidencia con el Código Minero, que es su norma superior. Pero sigamos desarrollando este criterio. Luego de la ley 2564, el mismo señor presidente, entonces Carlos Mesa, produce un decreto supremo, número 27.326. No sé si se logra ver bien. Este decreto es el decreto reglamentario por técnica legislativa de la producción legislativa principal, es decir, de la ley 2564. Y este decreto supremo le otorga a la administración central, al Ejecutivo, un plazo perentorio que fenecía el 9 de febrero del 2004 para realizar una serie de auditorías. Estas auditorías condicen con el principio de legalidad, pues el principio de legalidad subordina a las autoridades públicas y a los ciudadanos de a pie al cumplimiento de la ley. Sin embargo, extrañamente, de una forma un tanto alarmante, el mismo señor presidente Carlos Mesa emite un nuevo decreto supremo. Un decreto supremo signado con el número 27.589. Este decreto supremo es el nudo de la discordia principal.
es el vicio de origen, porque en pretensión de hacer efectiva la ley, hierra categóricamente al confundir dos mecanismos absolutamente distintos del derecho administrativo, del derecho minero y de la sustantividad de las acciones legales. ¿Qué significa esto? Como ya se los he comentado, la norma establecía solo 3 formas para extinguir los derechos mineros. Pero el señor presidente en ese entonces, Carlos Mesa, introduce una nueva forma, extraña al derecho minero y extraña la legislación comparada. Introduce la fórmula de la revocatoria de las concesiones mineras. Y esto tiene una importancia capital, porque si el inicio de la cuestión procesal en contra del señor Carlos Mesa tiene un elemento de sustantividad que es digno de análisis, no tiene que ver con hechos subsecuentes a la proposición acusatoria, tiene que ver con los hechos subsecuentes que se suscitan a partir de la emisión de este decreto supremo, que introduce una regla normativa extraña al Estado de Derecho, como es la revocatoria de concesiones, y distorsiona el orden normativo. Cuando usted nos ha hecho el favor de presentar las declaraciones del señor fiscal general del Estado y la réplica que hace el expresidente Carlos Mesa, creo que es de la mayor pertinencia dejar sentado que la contradicción hecha por el señor Carlos Mesa es equivocada, es una equivocación de fondo, de origen, porque el presidente Eduardo Rodríguez Bercé ha emitido un decreto supremo, producto de sus potestades, ha emitido un decreto supremo donde abroga en su totalidad el decreto supremo 27.589. Pero esto no es todo. Abroga en su totalidad por una justificación de orden legal. En la técnica legislativa y reglamentaria existe este capítulo que se llaman las consideraciones, es decir, los hechos que motivan a la administración a emitir un acto reglamentario, que es este decreto supremo. Y este acto reglamentario dice textualmente, sin necesidad de ninguna interpretación, que la mencionada norma, es decir, el decreto supremo abrogado 27.589, adolece de deficiencias jurídicas insubsanables. Y estas deficiencias jurídicas insubsanables han sido o ha sido el objeto central del arbitraje en el que se ha visto nuestro Estado comprometido y que producto de este decreto supremo, la Procuraduría General del Estado ha presentado la proposición acusatoria ante el Fiscal General del Estado. Esas son las cuestiones que se deben tener. Quiero escuchar la palabra de don Luis Fernández, pero lo he perdido en el teléfono. No sé si él está delante de un monitor de televisión, porque sí me interesa escuchar la otra parte. Lo estoy llamando al doctor Luis Fernández. Lo tengo en la línea telefónica, no tengo su imagen. Doctor Luis Fernández, ¿me escucha? Sí, le escucho. Lamento el problema de la imagen, sensiblemente hay algún problema técnico. Cuéntenos, por favor, lo que ha dicho Eduardo Rodríguez Bercé, cómo impacta, cómo le afecta a Carlos Mesa y por ende a usted, a Gustavo Pedraza y al exministro que vive ahora en México y que también está procesado. ¿Cómo afecta lo que dijo Rodríguez Bercé? Mire, comparto plenamente lo expresado por el expresidente Carlos Mesa. Es absolutamente censurable que después de haber hecho público el dictamen fiscal, el fiscal Guerrero, con fecha 9 de julio, continúe refiriéndose a este tema, cuando absolutamente todo este tipo de consideraciones debían haber sido parte de su requerimiento fiscal.
Él ha arguido en relación al tema de convocarlo al expresidente Rodríguez Belcé, que por un problema de distancia y tiempo no le permitía cumplir con esa obligación. Yo quiero señalarle en relación a los temas vinculados a las responsabilidades de Estado durante el gobierno del expresidente Carlos Mesa, que en octubre del 2004 la Superintendencia de Minas dictó una resolución revirtiendo las concesiones de Equivórax a dominio del Estado. Ese es un hecho jurídico contundente, absolutamente válido, que legitima la decisión que se tomó en relación a la reversión de estas concesiones por el incumplimiento de una serie de factores que atentaban al interés del Estado boliviano. Pero más, Jorge, el decreto supremo de abrogatoria dictado por el presidente Rodríguez Belcé, expresidente Rodríguez Belcé, en su parte considerativa reconoce que la determinación asumida por la Superintendencia de Minas causó ejecutoria y en consecuencia causó Estado, de tal manera que las reversiones que produjo ya la Superintendencia de Minas en octubre del 2004 encuadraron perfectamente en el marco legal las disposiciones que asumió el gobierno del expresidente Carlos Mesa. De tal manera que lo arguido hoy por el señor fiscal general del Estado supone lamentablemente un exceso respecto a sus atribuciones, porque comenta este tema después de haber dictado, ya haber hecho conocer su dictamen fiscal. Y es una interpretación interesada porque trata de forzar los argumentos que utiliza el expresidente Rodríguez Belcé, cuando quedó absolutamente claro que en la parte considerativa del decreto de abrogatoria, del decreto del 24 de junio del 2004, en esa parte considerativa ratifica la validez de las decisiones asumidas por la Superintendencia de Minas durante el gobierno del expresidente Carlos Mesa, porque esa reversión causó Estado y ya tenía el carácter de decisión ejecutoriada. De tal manera que lo que se está haciendo ahora es intentar abrir un escenario otra vez de cuestionamiento sin sustento, arbitrario, incluso rebasando los límites de la responsabilidad del fiscal general del Estado, con simplemente la intención de generar un escenario ficticio, apuntando de manera absolutamente notoria a intentar perjudicar, entre comillas, las decisiones y la imagen del gobierno del expresidente Carlos Mesa. Hay un hecho de absoluta trascendencia que tiene que ver con las resoluciones que se tomaron en ese momento. Se defendió el interés del país, se revirtieron concesiones de una empresa que desde su origen era una empresa que había contravenido las disposiciones legales del país. Incluso está absolutamente claro ya para la opinión pública que se falsifican actas, la del 13 de septiembre del año 2001, con la finalidad de hacer mostrar un componente accionario conformado por ciudadanos chilenos a fin de habilitarse ante el CIADI en su intento de buscar un arbitraje. De tal manera que incluso uno de los accionistas de Non-Metallics, el señor David Moscoso, en juicio penal confiesa que se produjo la falsificación de esta acta suplantando una anterior del 11 de septiembre del 2001 con la única finalidad de mostrar que
con una composición forzada de accionistas chilenos, se había violado un tratado de protección de inversiones boliviana-chilena. Desde su origen está absolutamente claro que esta empresa, esta sociedad Non Metallics Quiborax, atentó contra los intereses del Estado boliviano. Esa fue incluso una reivindicación que se planteó desde la zona, desde la región de Uyuni, expresada en las instituciones de la región, que luego se extendió incluso a el Comité Cívico de Potosí, demandando por el daño que ocasionaba al país, el desconocimiento de normas fundamentales que garantizan el funcionamiento de estas empresas, y porque no solo había daño económico, sino que incluso se estaba afectando al medio ambiente. La sensibilidad de la población del departamento de Potosí recibió incluso la solidaridad de otros comités cívicos a nivel... Don Luis, permítame hacer una pregunta. ¿A su ministerio le correspondía hacer algunas auditorías? ¿Y las hizo? ¿Se refiere al ministerio que estaba a mi cargo? Sí. Sí. Debo informarle que nosotros asumimos la decisión de encomendar al director departamental de trabajo de Potosí se traslade hasta el delta del Río Grande en el Salar de Uyuni para cumplir con la obligación de constatar una serie de informaciones vinculadas al tema laboral que nos permitan formar una opinión respecto a la conducta de la empresa. Pero no solo se encomendó al director departamental de trabajo de Potosí, se trasladó desde la ciudad de La Paz la segunda autoridad del Ministerio de Trabajo, el viceministro de Trabajo, el licenciado Rodolfo Erostegui, para acompañar y reforzar... Don Luis Fernández, permítame, porque la respuesta puede ser muy larga, el tiempo es muy corto. Sí. Y yo quiero saber esto. Su ministerio tenía que hacer ¿cuántas auditorías, cuántas empezó y cuántas terminó? No, se trataba de realizar una sola auditoría que debía constatar si la empresa Quiborax cumplía ¿se terminó? Beneficios sociales, etcétera. Si me permite concluir lo que le estaba comentando, se llegó hasta las oficinas de Quiborax en el delta del Río Grande del Salar de Uyuni y nos encontramos con las oficinas absolutamente cerradas, la no presencia de un solo funcionario ni obrero de la empresa. Eso impidió que se concrete la recolección de la información que precisábamos. Esa visita, para concluir, se la efectuó la presencia de la comisión en las oficinas de Quiborax, se lo hizo el día 6 de febrero del año 2004, dentro del plazo que se había establecido para la realización de esas obligaciones. Ya el cometido que teníamos no se pudo cumplir en su cabalidad, lamentablemente, por la ausencia premeditada de la empresa. Muy bien, permítame. Entiendo que hubo atenuante y que no se terminaron las auditorías. Le pregunto a nuestro invitado, a don Israel Campero, el que no se hubieran terminado las auditorías y hayan razones, la empresa estaba cerrada, etcétera, ¿qué provoca? Bien, tenemos que ser contundentes en algo. Y es tan importante serlo porque los discursos políticos suelen desvanecer la normatividad. El decreto supremo 27.326, al que hemos hecho reiteradamente referencia, dispone la elaboración de 6 auditorías, no solo una que estaba a cargo del exministro de Trabajo que hoy nos acompaña. 6 auditorías. ¿Sabe? Le quiero comentar a usted y al soberano que un servidor público, a momento de tomar posesión de su despacho, de sus funciones, lo que hace es jurar el cumplimiento de la Constitución y la ley. Esto significa que se ata a la responsabilidad del ejercicio de sus funciones.
El debate no tiene que ser accesorio, el debate es principal. ¿Se cumplieron con las auditorías dispuestas por un decreto supremo? ¿Sí o no? Es la principal respuesta. Deberían de comentarle a la ciudadanía si se cumplieron las auditorías. No existen hechos sobrevinientes, no existe excusa en la administración. Por eso las autoridades públicas tienen competencias, están obligados a cumplir con sus funciones. No pueden rehuir al cumplimiento de sus obligaciones por causas extrañas no imputables a ellos. Esto no existe en el derecho administrativo. La administración cumple la ley y si se dispone el cumplimiento de la ley por una norma y se identifica el responsable del cumplimiento de una función, esa persona es responsable de ese cumplimiento. Muy bien, le agradezco, doctor Israel Campero, y también a don Luis Fernández, porque se me acabó el tiempo. Vamos a tener que hacer otra entrevista y la verdad que siempre es un poquito más complicado entrevistar a abogados porque hay mucho tema jurídico y son algo. Le agradezco a ambos de todas maneras. Tengo que irme a la pausa. Al retornar, un caso conmovedor en Sucre. Una niña violada y le cortaron la lengua. Terrible esto que ha ocurrido en Sucre. Estoy con